Hola amigos, la historia humana y cristiana tiene y tuvo hitos importantes en los 20 siglos que han transcurrido desde el primero. Uno de estos hitos, los más importantes, es la Reforma. La Reforma efectivamente marcó un punto de inflexión y al mismo tiempo marcó una época especial en la historia de los hombres. Podríamos dividir la historia del cristianismo en tres etapas. Los primeros 500 años, la etapa de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, por ejemplo, Crisóstomo o Ireneo, o Jerónimo, Agustín, etc. Los siguientes 1000 años, que es lo que conocemos como la Edad Media, una edad de pleno oscurantismo en todos los aspectos de la vida de la sociedad humana. Dios siempre tuvo un remanente, sin duda, pero en ese tiempo, en esos siglos, la religión y la fe fueron siglos de confusión, de herejías, de corrupción moral. Finalmente, los últimos 500 años, donde la Biblia fue redescubierta, donde fue leída, fue estudiada, fue predicada, y eso arrojando luz en medio de las tinieblas del error y la oscuridad espiritual. De estos últimos 500 años, justamente, es que nos vamos a referir, hablando de aquel lejano 31 de octubre de 1517. Efectivamente, la época, la fecha, cuando se produjo la Reforma de Martín Lutero. Lutero, cuando hablamos de Lutero, hablamos de un personaje singular, sin duda, de un personaje que fue admirado por muchos y al mismo tiempo rechazado por otros. Algunos hablaron de él y dijeron, es una bestia salvaje que destrozó la viña del Señor. Otros dijeron, es un monje agustino, renegado, que destruyó la unidad de la Iglesia romana. Pero también otros dijeron que puso en evidencia la corrupción y la banalidad de una religión vacía de vida y de compromiso. Lutero fue el que redescubrió en la Biblia el mensaje poderoso de salvación a través de la fe y no de las obras. Realmente, el héroe que encendió la llama del Evangelio, que con él transformaría la vida de millones y millones de hombres y mujeres. En torno a la historia de la Reforma, vamos a hablar de 4 aspectos. En primer lugar, vamos a hablar de las causas de la Reforma. Después vamos a hablar del curso de la Reforma. En tercer lugar, de las consecuencias de la Reforma. Y finalmente, de la continuación de la Reforma. Hablemos un poco de las causas de la Reforma. En el último tramo de lo que fue la Edad Media, allá por 1453, la Edad Media terminó en el siglo XV aproximadamente, se ve la caída de Constantinopla y del Imperio Bizantino por los turcos. Se pensaba que el poder otomano iba a avanzar, que no se detendría, iba a avanzar por Europa. Y otra de los acontecimientos que podríamos citar en esa época es el Concilio de Basilea. El Concilio de Basilea fue una efímera unión entre la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia occidental romana. Pero lo más impactante que había en ese tiempo era la tremenda corrupción de la Iglesia occidental romana. Seguramente usted habrá visto o habrá leído algo acerca de los Borgia, la familia Borgia en Italia, una familia que estaba ligada al papado, religiosa, pero llena de intrigas, de crímenes, de riquezas, de lujo, pero además de mucha perversión. Otros 2 asuntos que había en ese tiempo era la simonía. La simonía era una costumbre que había de vender cargos eclesiásticos por dinero. Y tal vez una de las peores era la venta de las indulgencias. Las indulgencias significaban el alivio o la remisión de penas temporales en el purgatorio. Y eso era moneda corriente en aquel tiempo. ¿Cómo era la Iglesia romana en el siglo XVI? Una iglesia llena de corrupción en las costumbres,
llena de tremenda ignorancia, de gran sed de riquezas, de carencia de vocación eclesiástica, de olvido de los deberes religiosos, de relajación en la disciplina dentro de la Iglesia y sobre todo de riquezas, de un lujo desmedido de líderes religiosos contrarios, absolutamente contrarios, paradójicamente, a la pobreza y a la sencillez del pueblo. Pero estaba comenzando una nueva era, estaba comenzando un nuevo tiempo en la historia de los hombres. Y uno de esos cambios tremendos de aquel momento era el Renacimiento, fue el Renacimiento. El Renacimiento fue un verdadero despertar del letargo de la Edad de las Sombras, particularmente en Italia, en Florencia, en Venecia, en Roma, ciudades importantes en aquel tiempo, donde el arte de la pintura, de la escultura, digamos, usted debe conocer o debe recordar, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Rafael de Sanzio y otros más. Una época tremenda de avance en los artes, por eso Renacimiento. Otro acontecimiento importante en aquel tiempo fue la invención de la imprenta. En todo caso, más que la invención, el perfeccionamiento de la imprenta por Juan Gutenberg, alemán, en 1434. Lo notable que en 1455 Gutenberg imprimió la Biblia en alemán. Fue el primer libro que salió de esa nueva etapa en la imprenta hecha por tipos, la tipografía. Pero fíjese que de 1457 hasta 1518 se editaron más de 400 ediciones de la Biblia. Renacimiento. Otro asunto fue el humanismo. El humanismo era un movimiento intelectual, filosófico, cultural, que nació en Europa estrechamente ligada al Renacimiento. En la Italia del siglo XV, precursores del Renacimiento, o más bien del humanismo dentro del Renacimiento, fueron escritores como Dante Alighieri, como Francesco Petrarca, como Giovanni Boccaccio y otros tantos. ¿Qué hacía el humanismo? Buscaba modelos clásicos y retomaba el humanismo greco-romano y lo actualizaba para aquel tiempo. El humanismo se refleja en las letras, en los artes, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, manifestaciones del arte humano. Pero especialmente el humanismo se refleja en el pensamiento. El hombre fue el centro, o él era el centro de la existencia. El hombre soberano de su propio destino, el hombre constructor de su propia historia, el hombre, el humanismo. Otro asunto que conocemos bien es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América también fue por esa época. España y Portugal, las grandes potencias de aquel momento, llenaron de colonias el mundo descubierto por ellos. Pero hablemos un poquito de los antecedentes de la Reforma. Y lo tenemos que hablar en la figura de hombres, de grandes hombres, que fueron los precursores de la Reforma. Uno de ellos, Juan Wycliffe, en Inglaterra, hablamos del año 1320 al 1384, un hombre que se opuso a Roma, un hombre que instó a la lectura de las Sagradas Escrituras, el primer traductor de la Biblia al inglés. Hablamos de Juan Hus, en Bohemia, 1369 al 1415, un hombre profesor de filosofía en la Universidad de Praga. Pero fíjese que el Papa y la Inquisición, de la cual vamos a hablar luego, lo hicieron quemar por hereje, algo normal, común en aquel tiempo, de la mano del papado, de la Iglesia romana. Otro fue Jerónimo de Savonarola, italiano él, 1452 a 1498, un fraile dominico convertido, gran orador, Savonarola, condenó la inmoralidad de Roma, produjo una serie de reformas morales más que espirituales, pero finalmente ahorcado y quemado. Un hombre destacado, no tanto porque fuera un reformador en cuanto a lo religioso, a lo espiritual, pero sí un humanista destacado, fue Desiderio Erasmo, llamado Erasmo de Róterdam.
realmente no podemos decir que estuviera identificado con la Reforma, pero ayudó a su desarrollo. Predicó, y esto sí es importante, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que su reforma realmente fue más moral, más ética, diríamos más estoica. Esa fue la participación de Erasmo de Rotterdam en lo que es la Reforma. Hablamos de personas, hablamos de representantes, pero déjeme hablarle un poquito de lo que fueron los principales antecedentes del tiempo de la Reforma. Hubo avances tremendos en la educación, no limitada a los religiosos, el uso del papel y la invención de la imprenta, la posibilidad de leer la Biblia en el idioma vernáculo de cada uno, importante. Así que la Reforma se estaba gestando, era una nueva era, un despertar espiritual a la luz de la Biblia, una era de salvación y de esperanza para los hombres que resultaría en la transformación de millones de hombres y mujeres saliendo de la ignorancia. Dice la Biblia, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ese es el gran mensaje de la Reforma. El gran mensaje de la Reforma es que dentro de un mundo de tinieblas, la luz de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, resplandeció en muchos corazones para el conocimiento de Jesucristo como el único Salvador, de la gracia de Dios y de la fe como el único medio para alcanzar la salvación en Cristo.